Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángela Calderón Borges, soy de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en el día de hoy les presentaré la fase 6 del componente práctico de propagación y micropropagación de plantas. Bueno, se tuvieron tres pasos. En el primero, pues es la práctica de campo, en este caso se hizo en la granja Tunguavita, que queda en la UPTC en Paipa, Boyacá. Esta con una altura de 2.480 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que varía de 15 a 20 grados centígrados y con un régimen bimodal de lluvias. Sus suelos son franco-arenosos y franco-limosos con un pH de 5 a 6.5, con un contenido de materia orgánica del 3%. La finca tiene 135 hectáreas, en donde el 30% es destinado para la parte agrícola. Bueno, en este caso se observaron diferentes tipos de propagación en varios cultivos que estaban ahí. En este caso, para la propagación sexual, hubo un huerto en las cuales pues hay ciertas plantas que son sembradas por semilla, como son perejil, cilantro, zanahoria, rábano y entre otros. En la propagación asexual hubo peros por propagación por estaca, manzana por propagación por injerto, feijoa por el acoso aéreo, ciruela por propagación por esqueje, la mora pues por el acoso subterráneo y la sábila por supuesto por hijuelos. Aquí hay algunas de las fotos de la finca. La segunda parte son los ensayos en casa por medio de la propagación sexual. En este caso tome en cuenta el rabán. Para el sustrato se utiliza una taza medidora en las cuales se midió 3 de tierra negra, 1 de abono orgánico y 1 de turba. Esto se mezcló y se colocó en una bandeja con 9 semillas. Entonces esto se dejó por 8 días. Entonces aquí van las preguntas. ¿A qué factores atribuye el porcentaje de germinación? En este caso hay que tener en cuenta que es primordial para la germinación el ambiente. En este caso hablamos de agua, oscuridad y radiación solar. ¿Qué dificultades encontró en el desarrollo de esa actividad? Bueno, principalmente donde yo vivo, pues normalmente es un clima templado, pero en estos días hubo mucha lluvia, entonces no hubo mucho sol ahí que saliera para generar esa calor. Entonces lo que hice fue colocar un plástico y pues en vez de generarle fue calor, lo que hizo fue aumentar la humedad y pues eso no me permitió que germinara. ¿Cuáles considera que son las ventajas de utilizar el material de sustrato escogido? Bueno, las ventajas de este sustrato es que es una combinación de, bueno, de la materia orgánica, de la tierra negra que se considera como tipo arena, y la turba que es el que mantiene pues la humedad de este. En el ejercicio práctico, pues aquí está la pregunta, la voy a leer. Dice, usted ha sido contratado para coordinar el establecimiento de una hectárea de la especie vegetal que seleccionó en la práctica, basado en el porcentaje de germinación que ha obtenido y si se tiene en cuenta que se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento a causa de factores externos. La pregunta es, ¿cuánta semilla debe plantular en el tipo de bandejas que ha utilizado en la práctica? Bueno, entonces en este caso supongamos que el rábano pues se germinaron en una cama grande 280 semillas de 300, ¿sí? Esto quiere decir que es un 93%, también teniendo en cuenta que la bolsa de semillas traen 17 gramos, ¿sí? Bueno, para lo siguiente pues se tuvo que germinar para luego ser trasplantadas ahí sí a la hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, y pues según SAID en 1980, pues la mejor producción de distancia es de 10 centímetros entre surco y 5 entre planta, siendo pues una total de densidad de 12.500 plantas. Bueno, y sabiendo pues lo que dice la lectura, que se pierde un 12% de las plantas por los factores externos, pues se recomienda añadir ese 12%, ¿sí? Entonces eso equivaldría a 1.500 plantas, dando un total ahora sí de densidad real de 14.000 plantas por hectárea. Para esa cantidad de plantas se multiplicó 280 semillas germinadas por 50 bolsas de semilla, dando así un total de lo que dijimos anteriormente, 14.000 plantas. Esto quiere decir que hay que comprar 850 gramos de semilla para una hectárea. Pues eso no lo estaba en el punto, pero pues sería bueno, pues por lo que son semillas pequeñas, no trae como tal el número de semillas, pero sí la cantidad en gramos. Bueno, para la otra parte, la tercera parte son ensayos en
en casa, qué pena ahí el nombre no hace campo, en propagación asexual. En este caso, pues se tomó en cuenta que es un árbol de guayaba y se realizó una propagación asexual por acodo aéreo. Se utilizó el mismo sustrato dicho anteriormente, se hizo un corte alrededor del tronco. Obviamente los utensilios se desinfectaron, se añadió el sustrato, se amarró con una bolsa sin dejarle ningún aire. Bueno, ¿cuáles considera que son las ventajas de utilizar esta técnica de propagación asexual y no por semilla? Bueno, creo que la guayaba es un cultivo de alto crecimiento y lejano, entonces se utiliza mejor por propagación asexual, en este caso a codo aéreo. Y pues como dice aquí, es mucho más rápido su emisión de raíces y solamente es cortar y sembrar, ¿sí? Ya que por una semilla tiene que iniciarse desde el brote, su primera raíz y las primeras hojas. Entonces se demoraría mucho y serían más costos. ¿Qué dificultades encontró en el desarrollo de la actividad? Pues toca realizarse un buen sustrato para ese tipo de propagación, ¿sí? Porque si hay mucha humedad con lo que pasó en la sexual, pues puede generar hongos y el sustrato, y también otra parte es que el sustrato si está seco, pues no genera raíz. Entonces hay que tener en cuenta como los balances de cada uno. Y pues si hay un buen sello, pues, pues no va a entrar ningún patógeno, o sea, una herida sin cerrar puede entrar algún patógeno. Además de los materiales qué pena, además de los materiales, herramientas e insumos utilizados en la propagación sexual, selecciona cuáles más considera que se debe tener en cuenta. Ok, para un mayor éxito en la labor realizada. Yo diría que para un mayor rendimiento sería aplicar alguna hormona de crecimiento, auxinas, para un buen enraizante y también, pues como dije anteriormente, un buen sustrato para esa humedad pendiente. Para el ejercicio práctico, pues dice, en el encabezado, un agricultor ha requerido sus servicios profesionales para instalar una hectárea de la especie vegetal que usted ha trabajado en esta práctica. Si la literatura reporta un porcentaje de prendimiento del 90% y es necesario destinar un 10 más del material para resiembras, ¿cuánto material inicial es requerido para establecer el cultivo en la hectárea? Bueno, entonces si hablamos de un cultivo de guayaba, tiene que tener en cuenta la distancia entre surcos que, según la literatura, es de 4 metros entre planta y 4 entre surco. Bueno, entonces en una hectárea estamos hablando de una densidad de siembra de 625 plantas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta pues la resiembra del 10% del material, esto equivaldría a 62 plantas. Esta es la bibliografía y muchas gracias.